Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Quiero invitarlos a que trabajen conmigo esta lindísima muñequita para primera comunión. Mide aproximadamente 22 centímetros de alto y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Necesitaremos hilaza eulalí en color piel, blanco y café. El café lo podemos sustituir por color negro o camello. Su vestido lo trabajaremos con cascada de la línea Omega en blanco y rosa. Lo pueden sustituir por cristal y el color de su preferencia. Un pequeño rosario de fantasía. Aguja lanera. Gancho de 1.4 milímetros. Ojos de seguridad de 10 milímetros. Para su Biblia necesitamos un poco de foamy en color blanco, una hoja blanca y silicón diamantado. Un par de aretitos de fantasía, medio metro de listón de acuerdo al color que le hayan colocado a su vestido. Para sus zapatitos utilicé estos pequeños broches que ya tenía. Pueden utilizar cualquier florecita o moñito que tengan a la mano. Velcro o relleno. Alambre forrado con Floratape blanco o pueden utilizar limpia pipas o del alambre que ya viene forrado. Alambre forrado en color verde. Unas pequeñas flores de foamy o de listón para su tocado. Un tramo de popote para globo de 10 centímetros. Para su tocado necesitaremos tul. Este viene diamantado. También hay liso y solo les recomiendo buscar el más finito que hay. Para su cabecita podemos trabajar también media diadema como esta que podemos fijar con un poco de silicón. O si prefieren la corona completa con el tul. En ambos casos nuestra muñequita va a lucir preciosa. Espero que su trabajo quede muy lindo. Vamos a empezar a trabajar y les recuerdo que los zurdos también tejemos. Vamos a empezar a trabajar con los brazos de nuestra muñequita para primera comunión. Vamos a hacer un aro mágico y vamos a tejer dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos nuestro aro y en la siguiente vuelta vamos a trabajar un aumento, un punto bajo 3 veces. En la vuelta número 3 vamos a tejer 9 puntos bajos. Si a ustedes les acomoda pueden utilizar sus marcadores para dar inicio a sus vueltas. En mi caso yo utilizo la hebra de mi aro mágico y ella es indicativo de que aquí estoy iniciando mi vuelta. Vamos a tejer 9 puntos bajos. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos. Y aquí vamos a tejer nuestro dedito. Normalmente para los amigurumis utilizan el popcorn. A mí se me hace un poco tosco, la muñeca es pequeña y para esto yo solamente voy a trabajar con 2 lazadas y vamos a tejer un punto alto alargado, sacando un punto, luego sacamos 2, volvemos a sacar 2 y volvemos a sacar 2. Este motivo va a quedar hacia enfrente de nuestro trabajo y terminamos con 4 puntos bajos que nos faltan para terminar esta vuelta. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos y va a ser nuestra vuelta número 5. Nuestra vuelta número 6 la vamos a tejer haciendo 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos y vamos a terminar con 8 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 20 vamos a tejer 8 puntos bajos. Ya he terminado hasta la vuelta 20 y para cerrar vamos a hacer un punto deslizado o punto raso, una cadena y cortamos nuestro hilo y ya quedó terminado nuestro bracito. Si se fijan el dedito se ve
pequeño y vamos a hacer su alambrito que lleva adentro. Para darle firmeza al brazo de nuestra muñequita podemos utilizar limpiapipas, alambre forrado o en este caso utilizaré alambre galvanizado. Tomaré la medida de largo del brazo utilizándolo al doble porque este alambre está delgado. Lo cortaré medio centímetro más largo para poder doblar la punta. Lo voy a girar levemente sobre sí mismo dejando el otro extremo achatado. Quedará de esta manera. Lo que está achatado deberá quedar hacia la manita de nuestra muñeca. Lo vamos a forrar con Flora Tape dándole 2 vueltas. Va a quedar de esta manera y así ya lo podemos introducir en el bracito de nuestra muñeca. Y podemos continuar. Vamos a empezar a tejer los pies de nuestra muñequita con hilo blanco porque lleva calcetas y vamos a tejer 5 cadenas. Mis 5 cadenas inician desde el nudo de inicio. Vamos a tejer un aumento en el primer punto, un punto bajo en la siguiente cadena, otro punto bajo en la siguiente cadena y en el último punto vamos a tejer 4 puntos bajos. Si este se les abre mucho, lo único que tienen que hacer es jalar la hebra y así se les va a cerrar su punto. Vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos más sobre la cadena y en el último punto vamos a tejer un aumento. Aquí si gustan trabajar con los marcadores, yo voy a trabajar con la hebra para marcar mis inicios de vuelta. En este punto vamos a trabajar un aumento, tres puntos bajos, 4 aumentos, tres puntos bajos y vamos a terminar con un aumento. En nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar 2 aumentos, tres puntos bajos. Aquí vamos a trabajar un aumento, un punto bajo 2 veces. Después vamos a trabajar un punto bajo, un aumento 2 veces. Seguimos con 3 puntos bajos y vamos a terminar esta vuelta haciendo 2 aumentos. La vuelta 4 y 5 vamos a tejer 26 puntos bajos. Terminé las 2 vueltas de 26 puntos bajos y vamos a continuar con la siguiente. Vamos a hacer una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. Aquí vamos a trabajar 4 disminuciones de medio punto alto. Vamos a hacer una lazada, introducimos en el punto y jalamos
introducimos en el siguiente punto, jalamos y cerramos todos los puntos juntos. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Aquí tejemos una disminución de punto bajo normal, 5 puntos bajos, y terminamos con una disminución. En la siguiente vuelta vamos a trabajar una disminución, 3 puntos bajos, cuatro disminuciones de punto bajo normal, tres puntos bajos y terminamos con una disminución. En la vuelta número 8 vamos a tejer 12 puntos bajos. Ya terminé mis 12 puntos bajos que corresponden a la vuelta número 8. La vuelta número 9 vamos a tejer un aumento 11 puntos bajos. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 13 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, y nuestra vuelta va a terminar con 15 puntos. Para terminar el piecito de nuestra muñeca vamos a tejer esta vuelta tomando únicamente la cadeneta de afuera o el hilito de afuera. Esto es nuestro punto completo. Solamente vamos a tomar el que está afuera. Esta vuelta la vamos a tejer un punto raso, una cadena, un punto raso, una cadena, pero vamos a ponerle una marca en el primer punto en la cadenita de atrás, porque aquí vamos a insertar nuestro color piel, y en las cadenitas de enfrente vamos a tejer un punto raso, una cadena, para darle una apariencia de encaje. Así vamos a tejer toda la vuelta, solamente tomando la cadenita de afuera. Estoy terminando la vuelta de una cadena a un punto raso. Aquí voy a concluir con el último punto y voy a tomarlo. Voy a hacer un punto deslizado, una cadenita más, y voy a cortar la hebra. Vamos a trabajar con la piernita de nuestra muñeca. Vamos a quitar el marcador que colocamos y vamos a introducir el gancho en ese punto. Vamos a tomar nuestro hilo color piel, tejemos una cadena y vamos a tejer por la cadenita que dejamos. Vamos a tejer 15 puntos bajos. Vamos a ir ocultando la hebra. Vamos a tejer 15 puntos bajos, 2 vueltas. Ya trabajé mis 2 vueltas de 15 puntos bajos, y antes de continuar quiero sugerirles que nuestros tejidos de amigurumis los tejamos con el hilo muy tensado, muy apretadito nuestro tejido, y la razón es porque cuando nosotros tejemos flojo, al momento de rellenar los puntos se abren y se nota el relleno. Entonces vamos a tratar de tejer apretadito nuestros muñequitos. Vamos a continuar.
En la siguiente vuelta vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos y vamos a terminar con 16 puntos. Las vueltas 15, 16 y 17 vamos a tejer 16 puntos bajos. Ya tejí las 3 vueltas. Ahorita es buen momento para empezar a rellenar el piecito. Y vamos a utilizar el velcro para facilitar un poco la introducción. Vamos a tratar de hacerlo bolita y yo utilicé este gancho, le coloqué un poquito de cinta de masking tape, es un poco pegajosa por el lado del derecho y entonces eso me ayuda a meter con más facilidad el velcro. Vamos a rellenar un poquito el pie, bueno, tratando de que quede apretadito el relleno. Vamos a continuar tejiendo y en esta vuelta número 18 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos y nos quedarán 15 puntos. En la vuelta número 19 vamos a tejer 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, tres aumentos, y terminamos con 3 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 16 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a tejer 2 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos y vamos a tener en total 18 puntos. En la vuelta 23 y la 24 vamos a tejer 18 puntos bajos. En la vuelta 25 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento 2 veces y después vamos a seguir tejiendo 12 puntos bajos. Terminé la vuelta 25 con 20 puntos. La vuelta 26 a la 30 vamos a tejer 20 puntos bajos. Estoy terminando mi vuelta número 30, voy a tejer el último punto. Antes de cerrar este punto voy a cambiar, voy a introducir mi hilo de color blanco. Con este voy a cerrar el punto. Ya puedo cortar la hebra en color carne y en la parte de atrás le hacemos un nudito y vamos a tejer la vuelta completa de puntos bajos en color blanco. Ya terminé la vuelta en color blanco y vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadena y cortamos nuestro hilo. Y vamos a tejer la segunda pierna hasta terminar con el color piel. Estoy terminando la segunda pierna. Ya hice mis 20 puntos bajos. Voy a cerrar la pierna con un punto raso o deslizado, una cadena y corto mi hebra. Vamos a colocar nuestros dos piecitos. Tenemos una con la última vuelta en color blanco y esta no. Vamos a colocar los dos piecitos derechos
no los podemos colocar en este caso ni abiertos ni encontrados, ni uno sí y uno no. Los colocamos derechitos. Los vamos a colocar de esta manera y vamos a marcar el centro de la entrepierna de esta pieza en la que nos falta la vuelta blanca. Vamos a meter nuestro gancho o vamos a poner un marcador en donde es el centro de la entrepierna entre ambas. Vamos a colocarles un marcador individual. Y en esta pierna donde tenemos nuestro gancho, aquí vamos a insertar el hilo blanco. Entonces vamos a voltear nuestra pieza. Vamos a insertar aquí el hilo blanco. Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer alrededor, escondiendo nuestra hebra blanca. Vamos a tejer alrededor 20 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta de puntos bajos en color blanco y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Vamos a tejer 3 cadenas y vamos a unir con la otra pierna justamente en donde colocamos el marcador. Las podemos volver a empalmar. Vamos a introducir el gancho en donde está nuestro marcador. Y por aquí vamos a jalar nuestra hebra de hilo. Vamos a tejer o a cerrar con una cadena. Vamos a tejer alrededor. Si se fijan, ya nuestras dos piernas tienen su vuelta en color blanco y están unidas. A partir de aquí, en la parte de atrás, esto es el talón, esto va a ser nuestro inicio de vuelta. Entonces vamos a tejer 20 puntos bajos alrededor de la pierna, 3 puntos bajos sobre la cadenita que tejimos, 20 puntos bajos alrededor de la otra pierna y 3 puntos bajos sobre la cadenita. Tenemos que terminar con 46 puntos. Ya terminé de tejer los 46 puntos bajos. Aquí estoy en lo que va a ser la espalda de la muñequita. Y para que nosotros podamos verificar que nuestros pies están derechitos, vamos a colocarla de frente, las puntas enfrente, abrimos nuestro tejido y verificamos que los pies estén derechitos. Si en algún momento un pie se ve ladeado, destejemos la vuelta y volvemos a hacer lo que hicimos al principio de empalmarlos y marcar la mitad de nuestra entrepierna entre ambas piernas. Bueno, vamos a continuar con el tejido y en este punto vamos a tejer 5 vueltas de 46 puntos bajos y regresamos con ustedes. Ya he concluido las 5 vueltas de 46 puntos bajos y en esta siguiente vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos,
una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, repetimos 9 puntos bajos, perdón, 9, una disminución, 10 puntos bajos, y terminamos con una disminución. La siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Y vamos a terminar con 5, 6, 6 por 6, 36 puntos bajos. He terminado la vuelta número 39 y para la vuelta número 40 vamos a colocar de nuevo el color piel. Antes de cerrar el último punto de la vuelta 39 vamos a colocar nuestro hilo en color piel y con este vamos a cerrar el punto. Y en esta siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Aquí tejí este puntito y vamos a cortar la hebra del blanco y hacerle un nudito aquí atrás. Entonces les repito, en esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos, una disminución, doce puntos bajos, una disminución
y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Al final de esta vuelta nos van a quedar 28 puntos bajos. De la vuelta 42 a la vuelta 51 vamos a tejer 28 puntos bajos. En total son 10 vueltas.